mesa de conversación a un invitado especial, a una voz conocida además en este segmento desde las gradas, José David Ferrer. Bienvenido a este segmento. Él se encuentra en Estados Unidos ahorita, así que queremos tener esa perspectiva más cercana de esta fiesta del béisbol. Bienvenido, José David. Hola Juan, saludos y saludo también a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría Noticias. Placer pues reencontrarme por acá a través de este espacio de primera mano, pues que por un buen tiempo pues estuve allí siendo parte, ¿no?, de este equipo de Radio Fe y Alegría. Y bueno, comentar por supuesto el Clásico Mundial de Béisbol, que sin duda ha sido digamos, el torneo que los venezolanos hemos venido siguiendo desde, yo creo, la clasificación hacia los cuartos de final, y esa expectativa que se empezó a generar con ese partido frente a la selección que consiguió el último campeonato de este torneo, que fue Japón. Sin duda, una de las grandes favoritas, de los platos más fuertes de este Clásico Mundial de Béisbol. Termina la jornada acá en Houston a partir de los cuartos de final, un Daykin Park totalmente repleto durante la fase de grupos. Sabemos la importancia que le dan los aficionados estadounidenses al béisbol en esta zona de los Estados Unidos, acá precisamente en el sur de los Estados Unidos, y tomando en cuenta que en este grupo participaba también la selección de México, que hizo presencia en el Daykin Park, el estadio de los Astros de Houston, un estadio que tiene la capacidad para más de 41,000 espectadores, donde se armó una fiesta total del béisbol. Lamentablemente la selección de México no pudo clasificar a los cuartos de final de este Clásico Mundial, una selección que sin duda junto a Estados Unidos eran las favoritas de este grupo que hacía vida acá en la ciudad de Houston, pero apareció el caballo de Troya, el que nadie se esperaba, el que todos pensaban que no iba a pasar de la fase de grupos, y mira dónde está ahora en la semifinal. Le aguó la fiesta a Estados Unidos e impidió que esta selección favorita e importante, una potencia del béisbol, no terminara primera en su grupo. Además, le arruinó el festejo a Puerto Rico, y ahora se enfrenta a otra selección favorita en este Clásico Mundial, como lo es la selección de Venezuela. Sin duda, Italia, una de las sorpresas más importantes de este Clásico Mundial de Béisbol, Juan. Ahora, José David, antes de ir precisamente con esa sorpresa, con esa participación importante de Italia en este Clásico Mundial, quiero preguntarte por el equipo que ya es finalista, por Estados Unidos, y cómo se ha visto, cómo se ha vivido, cuál es la percepción más que todo de los estadounidenses y de la liga en cuanto a esta selección, teniendo en cuenta que, bueno, a veces podemos tener la duda de la MLB, por ejemplo, poniendo trabas en esta competición. ¿Cuál es la importancia que realmente le dan en Estados Unidos los nacionales de allá a esta competición y a la participación de su selección, teniendo en cuenta que tienen la MLB y el comienzo de la liga tan cercano, por ejemplo? Sí, mira, en estos días precisamente escuchaba un análisis en el que destacan esa cultura estadounidense de cómo siguen el béisbol, que es totalmente distinta a cómo la siguen los países caribeños como Venezuela, Puerto Rico, Cuba, como la pueden seguir en las ligas nacionales de estos países donde son potencia desde el punto de vista beisbolero. Estados Unidos es la cuna del béisbol. Aquí nace este deporte que hoy, digamos, genera expectativa por este gran torneo como lo es el Clásico Mundial de Béisbol, que es importante decirlo, es un torneo muy nuevo, es un torneo que nace en el año 2006. Este año cumple apenas 20 años, a diferencia de otros campeonatos en otras disciplinas como el fútbol, como el baloncesto, como otras disciplinas del deporte. Estados Unidos, pues ciertamente no es que no le guste el Clásico Mundial. Yo creo que a quien no le gusta el Clásico Mundial en este caso es a las organizaciones de grandes ligas. Parece que dentro
del ambiente o dentro de ese espectro de las organizaciones que conforman la MLB, no están tan de acuerdo con este clásico mundial de béisbol, porque precisamente ellos cuidan sus intereses, cuidan a sus peloteros, cuidan un poco el entorno físico y psicológico de los peloteros a cuales ellos precisamente les pagan, ¿no? Se generó una especie de traba, tú mismo lo dijiste en la introducción de esta pregunta, antes de este clásico mundial de béisbol, más que todo por el tema de aseguranza. Recordemos que las aseguranzas dentro del deporte y específicamente en el béisbol cuidan a los jugadores o hacen una firma con los jugadores para toda la temporada de Grandes Ligas, para toda la temporada de Grandes Ligas. Otros eventos externos entran con la aprobación del seguro. Si algunos peloteros no entraron con la aprobación de la aseguranza es precisamente por el nivel de riesgo. Eso es como todo en la vida. Si el seguro te sale más caro o el seguro no te la aprueban, depende del riesgo que tengas de utilizarlo. Pasa con muchos peloteros, tanto de Estados Unidos como de las selecciones caribeñas, Puerto Rico, que armó un escándalo totalmente válido, reclamando la ausencia de varios peloteros que no le permitieron jugar en este clásico mundial de béisbol. Lo mismo le pasó a Venezuela con algunos lanzadores, como por ejemplo Jesús Luzardo, que por allí pues no tuvo un permiso adecuado para la primera ronda. Se decía que iba a estar en esta segunda ronda, pero ya Omar López confirmó en la rueda de prensa posterior al juego contra Japón que Luzardo lamentablemente no va a representar desde el montículo a Venezuela en lo que resta de clásico mundial de béisbol. Pero bueno, estas son, digamos, algunas de las trabas que coloca el béisbol, que precisamente la liga más importante del mundo de béisbol, que es acá en los Estados Unidos, y lamentablemente todavía hasta ahora, 20 años después de la creación de este clásico mundial, no se le ha dado la importancia necesaria desde las organizaciones de grandes ligas, no desde los peloteros ni desde las selecciones, sino desde las organizaciones de grandes ligas a este torneo, el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Tú crees, José David, que habrá una solución próxima a este conflicto de cara, digamos, a próximos clásicos del Mundial? Bueno, debería haberla, Juan, porque si ya, fíjate cómo se llenó el Daykin Park, por ejemplo, en Houston. Fíjate cómo se ha llenado el Lone Depot Park con ese encuentro de Venezuela y República Dominicana, la última jornada de la fase de grupos. O sea, ha sido una fiesta total del béisbol. Este clásico mundial ha sido un éxito desde el punto de vista de los fanáticos, los peloteros se lo han disfrutado al máximo. Por allí se decía que Estados Unidos tal vez no disfrutaba mucho, ¿no? Pero es parte de la cultura, la idiosincrasia estadounidense, ser un poco más serenos en este sentido, no como el aura que demostró, por ejemplo, República Dominicana a lo largo de este torneo, cuando conectaban un batazo largo, un cuadrangular, que se colocaban esa chaqueta gruesa con la bandera de la República Dominicana, y la celebración que generaban, el aura que se generaba desde el dugout, era impresionante. Lo mismo la celebración con los tambores posterior a un hit de la selección de Venezuela. Se ha disfrutado mucho este torneo. Yo creo que debería darse la importancia necesaria y deberían competir los más grandes, los peloteros más importantes de las organizaciones de grandes ligas, para aún más aumentar las expectativas de este clásico mundial que ha sido sin duda un éxito total. Creo que la MLB debe darse cuenta que es una competición que incluso puede realzar o dirigir las miradas hacia su propia competición, porque después del Clásico Mundial viene la MLB, incluso la gente que no estaba tan interesada puede sentirse atraída por lo que ha generado el Clásico Mundial, que incluso llega a los oídos de quienes no siguen el béisbol o quienes no siguen las grandes ligas. Entonces creo que es algo que debe tomar en cuenta definitivamente la MLB. Ya para cerrar con esta idea del Clásico en general, vamos a cerrar con lo importante que es Venezuela. Enfrentamos a Italia el día de hoy. ¿Cómo has visto a esta selección de Italia? Te doy un dato cercano. Italia no ha logrado ganarle ningún juego a Venezuela en los clásicos mundiales anteriores. Incluso
La mayoría han sido palizas. ¿Qué tiene diferente esta selección de Italia? ¿Cuál será la dificultad que tendrá hoy Venezuela al enfrentar a Italia en esta perspectiva? Mira, sin duda, más allá de esa estadística, yo creo que lo importante es reconocer el trabajo deportivo que ha hecho la selección de Italia, que por cierto tiene representación venezolana dentro de ese roster y dentro de ese cuerpo técnico. Te voy a nombrar a Francisco Cervelli, que es sin duda un referente de la pelota venezolana y que además tiene nacionalidad italiana y en este caso es el manager de Italia en este clásico mundial de béisbol. Te voy a poner otro nombre como el de Lixon Nava, que es el coach de tercera base y que ha sido un asistente, más allá de ser el coach de tercera, ha sido un apoyo, una gran ayuda para Francisco Cervelli en las decisiones técnicas, por así decirlo, dentro de los distintos partidos que ha tenido Italia en este clásico mundial de béisbol. Lixon Nava, que es manager de las Águilas del Zulia en la actualidad y hoy representa a Venezuela desde la selección de Italia en este clásico mundial de béisbol. También te voy a poner el nombre de Brian Rochillo, pelotero de Guardianes de Cleveland, que se une a partir de este juego que va a tener hoy Italia contra Venezuela en esta semifinal. Se une al equipo. Brian Rochillo es un jugador ítalo-venezolano que tuvo una temporada bastante, digamos, regular en las grandes ligas el año pasado y que sin duda alguna llega a la selección de Italia para ofrecerle un poco más de poder ofensivo a esta selección. Y yo creo que Venezuela en lo que tiene que poner más cuidado es en la energía y en el espíritu que trae esta selección italiana, porque Italia no tiene nada que perder en este juego, absolutamente nada que perder. La presión la tienen los venezolanos, que son en el papel, en la teoría, los favoritos, nombre por nombre, son superiores a los italianos, pero sabemos que Italia, gracias a la genialidad de estos managers como Lixon Nava, como Francisco Cervelli, como Jorge Polanco, que es un caribeño también y pertenece al staff de managers en esta selección de Italia, gracias a esa idiosincrasia de la pelota caribeña, le han dado a Italia el pase a esta semifinal. Y no solo a semifinal, sino que en su grupo, en el grupo donde pertenecía a Estados Unidos, donde pertenecía a México, que son dos selecciones fuertemente beisboleras, pues lograron conquistar el liderato de este grupo y dejaron a Estados Unidos, los creadores del béisbol, los dejaron segunda en este grupo. Además, le ganaron el duelo directo a los Estados Unidos acá en la ciudad de Houston. Y la fortaleza de Venezuela debe estar, Juan, y toda la audiencia, bueno, en lo que ha venido presentando Omar López, digamos, la clave principal de Omar López en este clásico mundial, que tú lo dijiste en la introducción, lo comentaste, y es el picheo, el relevo. Ha sido importantísimo. Si hablaba de nombres como Pablo López, que lamentablemente no podía estar, de Jesús Luzardo, se hablaba de Daniel Alvarado también, y decíamos, Venezuela no tiene picheo. Venezuela no tiene picheo, lo decíamos en la previa del Clásico Mundial, pero no tiene picheo no por cualidades, sino por nombres, ¿no? Porque a veces nosotros en el deporte destacamos mucho los nombres, pero no destacamos las cualidades de esos lanzadores que tal vez tienen ciertas características que pueden aportar al juego defensivo de la selección de Venezuela. Te destaco, por ejemplo, rapidito, el nombre de Emmanuel de Jesús, que ha sido una revelación total en este torneo para Venezuela. Emmanuel de Jesús ha tenido casi 5 entradas completas y ha ponchado a más de 10 bateadores. Sin duda ha sido el lanzador más efectivo de Omar López en este clásico mundial de béisbol. Se iba a jugar a Italia, te comento, se iba a jugar a Asia y lo llamó Detroit y le dijo, hey, un momentico, luego de esa apertura contra la selección de Israel, tú te quedas aquí en Estados Unidos, te quedas con nosotros, vas a ingresar al roster de 40. Y fíjate una cosa, Emmanuel de Jesús, que no estaba en el papel de nada, en el juego contra Japón, termina resolviendo allí
esa metida en problemas que había efectuado Ranger Suárez, y luego trató de resolver con ese matchup Eduardo Bazardo, y llega Manuel de Jesús para ofrecerle serenidad a Venezuela desde la lomita. Omar López termina dándole 2 innings y 2 tercios, pero más allá de esta actuación, pues él mismo afirmó en rueda de prensa que solo tenía permiso para ciertos lanzamientos. Entonces, fíjate tú, ¿no? Lo que demostró Manuel de Jesús, que no estaba en el papel de nadie, termina su organización exigiéndole un límite de picheos en este clásico mundial, porque vieron las cualidades, las características que tiene este gran lanzador venezolano, y terminan hasta limitándolo en ese partido contra la selección de Japón, donde Venezuela consiguió la victoria 8-5. Otra demostración de las cualidades que tiene este clásico mundial también, de revelar jugadores que quizás no estaban en el panorama de la MLB. Se nos acaba el tiempo, José David. Nos queda esperar entonces lo que será este juego del día de hoy. Muchas gracias entonces por tu participación y por brindarnos estos minutos a nosotros y a la audiencia. Sí, gracias a todos ustedes, y bueno, esperar también por los batazos, ¿no? Luis Arraez, que no conectó hit Se activen esos bates, sí. frente a la selección de Japón. También Ronald Acuña, que por allí se desespera un poco en los turnos al bate. Michael García, que ha sido el jugador ofensivo más determinante de Venezuela en este clásico mundial de béisbol. Y otros nombres como Eugenio Suárez, nombres de poder. Salvador Pérez, que bueno, hasta ahora no ha aparecido en su máximo esplendor, pero ha sido un aporte esencial desde la receptoría. Jackson Chourio, Gleyber Torres, Ezequiel Tovar, que fue la clave de Omar López contra Japón. Ha sido el campo corto, comparándolo con Andrés Jiménez, que más hits ha conectado en este torneo. Y bueno, esa es la cualidad que tiene Venezuela, ¿no? La ofensiva tiene nombres para hacer carreras, para batear, para dar jonrones, y sin duda Venezuela es, en el papel, en la teoría, la gran favorita para llegar a la final frente a Italia. Pero fíjate que Italia ha sido una gran sorpresa, así que no hay que confiarse con esta selección que dirige el ítalo-venezolano Francisco Cervelli. De todas maneras, por si acaso, si no logra pasar Venezuela, igualito los venezolanos nos toca apoyar a Italia, porque tiene una gran representación venezolana en ese cuerpo técnico y también dentro del roster de peloteros que tiene esta selección. Bueno, ahí escuchábamos a José David Ferrer, periodista que también cubre la fuente deportiva y que ahorita se encuentra en Houston, en Estados Unidos, cerca de lo que está haciendo el Clásico Mundial de Béisbol. Estaremos pendientes hoy de lo que será ese juego Venezuela-Italia con los abridores confirmados, Keider Montero versus Michael Lorenzen por el lado de Italia. Es la información que tenemos el día de hoy. Mañana seguiremos hablando de lo que suceda y lo que vaya a ser la final del Clásico Mundial en Desde las Gradas.